Gracias al Señor de poder estar en esta tarde delante de su presencia y vamos a compartir la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 13. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 13. El título del sermón, el blanco perfecto, y el texto bíblico, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 13, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde. Bendecimos su nombre y gracias por su palabra que ha sido leída, Señor. Pedimos la dirección y pedimos que su Espíritu Santo nos ayude, Señor, por misericordia, que pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre, para la honra tuya, para el engrandecimiento, Señor, de tu obra, para que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La predicación anterior que estuvimos viendo sobre Timoteo, sobre esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, si bien recuerdan, se llamaba un comportamiento fiel. Y es ahí cuando nosotros veíamos, hermanos, que Timoteo tenía una misión. Timoteo tenía un llamado, tenía una misión encomendada de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo ahí lo estaba instruyendo a través de esta carta para que él pudiese llevar a cabo con fidelidad ese llamado que Dios le había dado a este joven Timoteo. Para eso él debía tener esa virtud de lealtad, ese compromiso y esa honestidad para poder llevar la obra del Señor adelante en la iglesia de Éfeso. Y en ese sentido, si recuerdan, el apóstol Pablo le mencionaba y utilizaba tres metáforas para poder mostrar cómo tenía que ser la fidelidad de Timoteo en la obra que él estaba comenzando a llevar a cabo. Sabemos que la obra es de Dios, pero Dios va a ir utilizando a través del tiempo instrumentos que son instrumentos humanos. A través del tiempo el Señor va obrando de una manera especial, ejecutando llamados para poder llevar a cabo su obra, hermanos, y para que la obra de Dios continúe. Nosotros ya sabemos que Pablo estaba para ser sacrificado y Timoteo tenía que seguir, y para esa fidelidad el apóstol Pablo lo exhorta a través de tres metáforas: a través del soldado, a través del atleta, a través del labrador, o a través de lo que nosotros conocemos como el agricultor. En el sur de Chile conocemos bien lo que es agricultor, ¿ya? Y en ese sentido el apóstol Pablo le está dando a entender a Timoteo en cómo debía ser ese llamado que él tenía y debía cumplirlo con fidelidad. Y le coloca dentro de esas metáforas, nosotros veíamos la del soldado, ¿ya?
ese soldado con disciplina. Pero nosotros veíamos que no tiene que ver en sí con lo bueno del ser humano, con lo bueno de Timoteo, con esa base correcta de Timoteo que muchas veces nosotros tenemos como seres humanos, pensando que nosotros somos mejores de lo que realmente somos. Y en ese sentido, el apóstol Pablo, antes de mostrar estas metáforas, le está diciendo a Timoteo que se tenía que esforzar, pero no en sí mismo. El apóstol Pablo dice que tenía que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces eso es algo bueno para quien Dios está llamando para la gloria de su nombre. Porque no tiene que ver con su fuerza, porque no tiene que ver, hermanos, con sus habilidades que pueden tener, sino que Pablo le exhortaba a Timoteo, hermanos, que tenía que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando Timoteo tenía que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Mire, y lo hermoso de la gracia, que tiene que ver que la gracia actúa en nosotros cuando nosotros somos enemigos de Dios, cuando nosotros no queremos nada con Dios. Ahí está esa gracia salvífica obrando en el creyente, del cual nos pasa de pecadores sin esperanza a recibir el perdón y a ser adoptados en la familia de Dios. Pero lo importante de la gracia es que la gracia no solamente se queda en la salvación, que es de vital importancia para nosotros, sino que también, hermano, nos ayuda en nuestra santificación, pero también esa gracia que es en Cristo Jesús nos ayuda cuando nosotros tenemos que trabajar al Señor en su obra. ¿Se imagina usted servir a Dios en su obra con su propia fuerza, con sus propios talentos? Es para estar asustado constantemente. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Actúa no solamente como un soldado, actúa como un buen soldado de Jesucristo. Y ahí, en ese sentido, le pide, ¿cierto?, esa disciplina como hombre de Dios, y que Pablo, ¿cierto?, cuando le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia, nosotros veíamos que no exime a Timoteo que debía enfrentar oposición. Cuando se toma la doctrina en serio, siempre nosotros veíamos que iba a ser resistida. Yo me imagino en la iglesia del primer siglo, yo me imagino que algunos iban a estar diciendo: bueno, nosotros para agradar a Dios, y no solamente en el primer siglo, lo encontramos también hoy en día, nosotros agradamos a Dios a través del legalismo. Más de alguno puede estar, ¿cierto? Y el legalismo, no solamente en el primer siglo, sino que el legalismo en el día de hoy es considerado como una virtud espiritual, donde nosotros tenemos un acceso a Dios a través del legalismo. Entonces, no solamente el legalismo, otros no, es que yo me voy a alejar de absolutamente todo para agradar a Dios en una vida de ascetismo. No voy a tener ni radio, ni televisión, no voy a tener absolutamente nada, no voy a ver nada, me voy a ir a una montaña y voy a vivir una montaña en una forma ascética, ¿ya? Otros le decían: está bien, con Jesús estamos bien, pero nos falta algo. Tenemos que volver a las raíces hebreas. Entonces ahí, ¿cierto?, necesitas circuncidarte, ¿ya? También nosotros nos damos cuenta, otros por otro lado, en el primer siglo le decían: no, con Jesús está bien, de que nosotros tengamos a Jesús, pero no estamos completos en Jesús. Te quiero presentar unos maestros que alcanzaron el conocimiento completo y querían llevar a los cristianos al gnosticismo. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo tenía que tener como un buen soldado de Jesucristo esa disciplina, esforzándose en la gracia y resistiendo, hermanos,
los embates que iban a ir en contra de él, porque tanto Pablo como Timoteo y como la iglesia debiese tomar en serio lo que es doctrina. Yo me he encontrado con hermanos que dicen, no, que lo que pasa es que la doctrina no importa, la doctrina no interesa. Para Pablo era de interés, para Timoteo era de interés, y si ellos lo tomaban en serio, iban a ser resistidos tanto interno como externamente, aparte de la iglesia. Si nosotros lo traemos al día de hoy, ¿cierto? Cuando se toma en serio la doctrina, no, es que ustedes demasiado estudio, lo que pasa es que ustedes apagan el espíritu, ya no es prioridad. Eso que yo siento, eso algo irresistible que yo siento. Entonces siempre Timoteo, como la iglesia de hoy, cuando se toma en serio la doctrina, va a tener sufrimiento. Ya no solamente como soldado, le dice que tiene que ser como un atleta, hermano. El atleta tiene que luchar como atleta, y dice que no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, tenía que Timoteo contender, competir, luchar, iba a tener oponentes y él tenía que luchar y hacerlo de una forma correcta, y tenía que Timoteo estar determinado para poder, no solamente tenía que estar determinado para ganar y para poder llegar a la meta. No tener ese entusiasmo de un comienzo. Porque en el ministerio, en la obra, en la iglesia, va a haber tiempos muy buenos de rebrote, donde los hermanos toman fuerza y toman ánimo, pero hay algunos que después se detienen. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser en la obra que Dios te ha llamado, tienes que ser como un atleta, hasta el final. Tienes que preocuparte y tienes que luchar legítimamente. ¿Ya? Por último, también le hablaba de que tenía que ser como el labrador, como el agricultor. ¿Y qué cosa le dice? Que el labrador, para poder participar de los frutos, ¿qué cosa tenía que hacer? Trabajar primero. O sea, es como de alguna manera Pablo dice a Timoteo, no esperes que tú cierras los ojos y abres los ojos, la obra, ¿cierto?, va a crecer, los hermanos se van a fundamentar y van a madurar. Muchas veces se espera frutos inmediatos cuando se tiene un mal concepto de crecimiento. Hoy día leí un artículo y le comentaba a mi esposa en la mañana, cuando en los años 80, en los años 90 aparecieron las mega iglesias, ¿se acuerdan? Ahí Rick Warren, Joel Austin, con esas unas mega iglesias, y el artículo de hoy es que están quedando vacías. Se está como devolviendo la gente, no está continuando en esas mega iglesias. Porque en los años 80 y los años 90 ellos quisieron ser pragmáticos y quisieron hacer cambios, hacer que la iglesia no parezca la iglesia tradicional, ¿cierto? Sacaron los que tenían cruces, ¿cierto? Lo que se parezca a un templo, los púlpitos y todo. Sacaron los pianos, los cambiaron por bandas de rock, los trajes formales los cambiaron por pantalones cortos, por zapatillas. Todo ese tipo de cosas lo hicieron para poder traer masas de gente. Y fue increíble, y habían servicios los domingos de 15,000 personas, después subieron a 20,000 personas. Dijeron, no, pero es que tenemos una encuesta, ¿qué es lo que le gusta a la gente? No le gustan las predicaciones largas, la vamos a cambiar a lo máximo 25 minutos, pero no vamos a hablar doctrina, porque la doctrina va a ofender. Lo que vamos a hacer, vamos a ver algo de interés para la gente. Entonces se llenaba 15, 20,000 personas. Pero al pasar el tiempo se da cuenta que la gente está desnutrida espiritualmente. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que ser como el labrador. Para poder participar de los frutos, ¿qué cosa tienes que hacer? Debes trabajar primero. Debes esforzarte.
¿ya? Trabajar con esfuerzo, tienes que luchar, tienes que llegar a fatigarte por las demandas del trabajo. Esa era la idea de la cual Pablo le estaba dando a entender y le estaba diciendo cómo Timoteo tenía que poder llevar la obra del Señor adelante en la iglesia de Éfeso, más cuando Pablo se encontraba ya, ¿cierto?, preso y sin ninguna posibilidad de poder salir. Y ahí nos encontramos en el día de hoy con el título el blanco perfecto, que va a ser un punto, puesto los ojos en Jesús, ¿ya? Entonces, y ahí, en estos versículos que nosotros hemos leído, pensando siempre en la obra de Dios, en la iglesia de Éfeso, en un Pablo que está preso, en un Timoteo que tenía que tomar la obra de Dios para poder llevarla adelante, y en lo que hemos visto cómo tenía que Timoteo esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, y las metáforas que Pablo le da, aquí le da el punto importante. ¿Qué cosa traigo a la memoria? Y en el versículo 8 le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, acuérdense, ahí está Timoteo. Es Timoteo que tenía que quedar enfrente de la iglesia. ¿Se imagina lo que estaba pasando por la mente de Timoteo, por el corazón de Timoteo, por los nervios de Timoteo? Porque para la gloria de Dios, hermano, ¿cómo no estarían contentos no solamente los miembros de la iglesia, sino parte de los liderazgos? Tener en el liderazgo nada más ni nada menos un hombre de Dios como el apóstol Pablo. Entonces, y de esa manera ellos podían descansar en esa autoridad apostólica, en esa autoridad que Dios le había delegado. Pero esa autoridad apostólica estaba presa y dentro de poquito iba a morir, y le tocaba eso a Timoteo, y Timoteo sentía ese peso de poder trabajar en la obra de Dios y de poder cumplir el mandato, el llamado que Dios le había dado a Timoteo. Entonces, en ese sentido, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le está diciendo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En ese sentido, Timoteo podía perfectamente colocar todo su pensamiento en acordarse de lo que Pablo había pasado en su ministerio. Perfectamente, Timoteo podía haber puesto a pensar: ay, lo que pasa es que estoy reemplazando de alguna manera, ¿cierto?, en esta carrera a Pablo. Pero ¿qué vivió Pablo? Y Timoteo, puede ser, entre algunas cosas, podía haber recordado la prisión en Filipo, ¿cierto? Hechos 16, 22 al 26, donde estaba Pablo y Silas. O sea, nosotros, usted y yo que estamos aquí reunidos en esta tarde, nosotros vemos la prisión en Filipo de Pablo y Silas y lo vemos como algo glorioso, como un milagro de Dios. Porque nosotros estamos acá, porque la revelación, esa revelación progresiva ya la teníamos. Pero ¿qué pasa con Pablo y Silas? Que los tomaron detenidos, que estaban en la cárcel, que estaban presos, que estaban con cepos. Pero ahí ellos cantaban alabanzas a Dios. Pero si lo colocamos, Timoteo dice: es que estuvieron en la prisión de Filipo, estuvieron presos. Y eso me puede pasar a mí. Podría ser puesto a pensar Timoteo en el apedreamiento en Listra, en Hechos 14, 19 al 20, por el hecho de sanar a un hombre cojo. Lo apedrearon. En eso podía estar pensando Timoteo, en los naufragios y en los peligros en el mar, Hechos 27, 41 al 44. Preso, más encima un naufragio. También la amenaza de muerte en Damasco. Pablo recién convertido, cuando iba a atacar a la iglesia en Damasco para llevar a los detenidos, después llegó a Damasco a predicar el evangelio, y ahí inmediatamente hubieron amenazas de muerte para el apóstol Pablo. Timoteo podía
pensado, posiblemente eso me espera a mí. Flagelos y golpizas, 2 Corintios 11, 23 al 25, donde Pablo 5 veces recibió 40 azotes menos 1. ¿Se imagina a Timoteo pensando solamente en eso, en el rechazo, en el abandono, en el ministerio que recibió el apóstol Pablo en su vida? Cuando en 2 Timoteo 4, 9 al 16 dice, Demas me ha desamparado, ¿cierto? Yéndose a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Alejandro me ha causado muchos males. Y aquí en esta misma segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, ¿se acuerda cuando dice, me abandonaron todos los que están en Asia, Figelio y Hermógenes? Todos me abandonaron. Ay, ¿cómo vamos a querer ocupar el cupo de alguien que ha pasado todo eso? Puede haber puesto su mente ahí. Incluso Timoteo puede haberse puesto él en un espejo, diciendo y comparándose con Pablo de alguna manera, y él viendo joven, tímido, y posiblemente como en 1 Timoteo 5:23, a lo mejor con una enfermedad crónica. ¿Puedo hacerlo yo? Conociendo todo eso, el apóstol Pablo dice, acuérdate de Jesucristo. O sea, implica traer siempre a la mente esa verdad en cada instante y en cada momento, esa persona, esa promesa, para poder actuar de allí en adelante en consecuencia. Acuérdate, hermano, es literalmente llamar a la mente y ahí recordar. Incluso más todavía sería como traer de nuevo al corazón. Ten en tu mente y en tu corazón siempre a Jesucristo. Siempre. Trae siempre del linaje de David. O sea, no solamente un Dios trascendente que existe por encima de todas las cosas, independiente de nosotros, que está completamente más allá, que es santo, sino además un Dios que también es inmanente, que se hizo carne y que habitó entre nosotros. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate siempre en la obra y en el trabajo que tienes que hacer para Cristo. Acuérdate del Evangelio. Acuérdate del Evangelio. ¿Por qué? Porque le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. O sea, lo que tenía que Timoteo hacer para poder llevar la obra de Dios adelante es acordarse siempre del Evangelio. Siempre que la médula del Evangelio, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el que cree esto es salvo, pero también el que tiene que trabajar en la obra de Dios y se va a enfrentar a problemas, a dificultades, incluso con sus propias limitaciones. Debemos acordarnos siempre que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No que me lo dijo mi abuelita, no que me lo dijo un vecino, no que me lo contó alguien que tiene un conocimiento elevado. Es conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, si nosotros tenemos nuestra mente, la llevamos en nuestro corazón y nos acordamos constantemente de este Jesucristo que vino, que habitó entre los hombres y que habitó entre nosotros y murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, podemos seguir adelante, podemos continuar. Ahora, ese pensamiento trae su fruto. Porque si Timoteo hubiese estado pensando en lo que le pasó a Pablo, en lo que tuvo Pablo, en sus debilidades de Timoteo, en su juventud, no sé qué hubiese, pero cuando ese pensamiento en Cristo, ese pensamiento en el Evangelio, hermano, lo tenemos, y lo tenía Timoteo, ese traería un fruto.
para la obra del Señor. Pensando y trayendo al corazón Jesucristo podemos vivir, versículos 9 y 10, en el cual, versículo 9, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Wow, qué interesante, qué importante. O sea, Jesucristo en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, tenía la capacidad de ser tratado, el apóstol Pablo, como un malhechor. O sea, él tenía la capacidad en Cristo de poder compartir el sufrimiento con otros o compartir el maltrato hasta prisiones. Pablo era considerado como un malhechor. En griego literalmente quiere decir como el autor del mal. O sea, nada bueno Pablo. Pero él, pensando en el Evangelio, pensando en que Cristo murió y resucitó, fue sepultado y resucitó entre los muertos, él tenía la posibilidad de llevar ese sufrimiento por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor, aunque sea considerado el autor del mal. Una de las cosas, de los grandes problemas que tenemos nosotros, que nosotros, hermanos, no nos gusta para nada que hablen mal de nosotros. Nos sentimos mal, nos derrumbamos, que en parte es nuestro propio orgullo. Pero si a Pablo le dijeron que él era el autor del mal por causa del Evangelio, pero él podía plasmarlo a través de entender de que pensando en Cristo, en el Evangelio y la gloria de Dios, él podía hacerlo. Y él entendía que como mensajero estaba preso, pero la palabra del Señor nunca va a estar presa. Amén. Más la palabra de Dios no está presa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto no es novedad. No solamente esto le estaba pasando a Pablo. Hoy en día mucha iglesia está siendo presa todavía. Está siendo detenida. Yo solamente un dato saqué, hermanos, según datos de la lista mundial de la persecución, en el año 2021, un total de 4.277 cristianos fueron detenidos o condenados a causa de su fe durante ese periodo de la encuesta del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del año 2020. No solamente Pablo estaba preso, sino que a través de los años muchos creyentes siguen estando presos y van a seguir estando presos. Van a ser considerados como malhechores o como autores del mal a través de la historia. Va a seguir sucediendo. Pero ellos estaban pensando constantemente, llevando a su mente y su corazón a Jesucristo. Amén. El Evangelio. Entonces, todos ellos presos, pero como dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo estaba preso, ¿se acuerdan? Y al que llegaba a sus manos le predicaba el Evangelio. Y se dice que Pablo algunas horas solía estar con un guardia engrillado. ¿Se imaginan cuánto recibió de palabra ese guardia en esas horas? No creo que Pablo iba a estar, ¿sabes qué? Juguemos a las cartas, o cuéntame tu historia, tú te casaste, ¿cuántos hijos? Ese preso era evangelizado. Amén. Completamente. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. El predicador puede estar preso, pero la palabra de Dios va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no depende de imperio, no depende de gobierno, no depende de oposición, ni siquiera depende del beneplácito de un gobierno, que nosotros digamos, ay, qué bueno que el gobierno nos está dando permiso para poder formarnos, para hacer una iglesia, para poder predicar el Evangelio.
ni tampoco, hermanos, cuando nosotros queremos ayudar, menguando el mensaje, ese mensaje que muchas veces ofende. El poder está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. No ayudemos a Dios con estrategias y armas humanas, sino que siempre procuremos predicar con fidelidad. Y ese tiene el propósito. Hermanos, si todo tiene un propósito, nada es al azar de parte de Dios. El versículo 10, el propósito de la obra. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo no sufría solamente por su fidelidad a Cristo, que por cierto lo hacía, y él tenía su vida puesta ahí, le provocara sufrimiento. También estaba dispuesto a sufrir porque no quería que ninguno pereciera, sino que todos procedieran al arrepentimiento, como dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Entonces, por su fidelidad a Cristo y por amor a las almas, tanto Pablo estaba dispuesto a sufrir oprobio, a sufrir muerte, a lo que sea por causa de la obra del Señor. Y eso quería dejárselo impregnado a Timoteo. Qué lindo es cuando se enseña la verdad del Evangelio. No se trata de ocultar la verdad para ganar adeptos. Ay, no, ven a Cristo y tú vas a hacer, pero completamente tu vida va a tener un vuelco. Si tú eres empleado hoy, mañana vas a ser el gerente general de la empresa. No, Pablo no le estaba diciendo eso a Timoteo. La palabra de Dios declara claramente que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero Dios utiliza instrumentos humanos. Por eso es tan importante cuando usted se encuentra con su vecina y le habla del Evangelio. Cuando alguien está enfermo y le habla del Evangelio. Cuando sale a la calle y habla del Evangelio. Estos hombres de Dios estaban dispuestos a sufrir, a compartir el sufrimiento por causa de Cristo y por causa de que ninguno perezca. Gloria al Señor. También la esperanza de la fidelidad en Dios, versículos 11 al 13. Y una de las cosas importantes, si nosotros vemos estos versículos 11 al versículo 13, y es cuando decíamos en un comienzo que cuando la doctrina es tomada en serio, se toma en serio. No importa que hayan dificultades, porque estos versículos del 11 al 13, Pablo quizás aquí está, hermanos, está citando un himno común en sus días, ¿ya? Y lo lindo de esto es que en la edad temprana de la iglesia los himnos se usaban mucho más para la enseñanza de doctrina que sea fácilmente recordada. De esa manera lo hacían en el comienzo, que la alabanza, los himnos eran para enseñar doctrina a los hermanos, para que se le quede la doctrina. Mi pregunta es, lo que cantamos hoy en día, ¿cuánto de la correcta doctrina? ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos como iglesia del Señor en cuanto a la alabanza? Porque a veces pareciese que la predicación, que lo que cree la iglesia es algo completamente distinto a la alabanza. Y que la alabanza es para que nosotros se nos paren los pelitos de los brazos, para que nos sintamos contentos, para que nos den unas ganas y que se dice que sentimos la presencia de Dios. Porque mucha de la letra de la alabanza es una letra antropocéntrica.
centrada en nosotros. Y muchas veces no tiene de malo, pero cuando se centra completamente en alabanzas antropocéntricas, hermanos, nos alejamos de la doctrina correcta, de la gloria que tenemos que darle al Señor en toda alabanza. Pero qué lindo es poder tener cuidado en eso. Y cuando dice palabra fiel esta, o sea, está introduciendo una enseñanza que es digna de absoluta confianza. Le está diciendo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, Pablo iba a ser muerto. Timoteo, si tú sigues llevando el evangelio correctamente, puede que incluso llegues a ser muerto, que te topes con el martirio, pero vas a vivir con Él. Vivirás con Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, esa promesa de recompensa, hermanos amados, en esta vida muchas veces se predica esas recompensas aquí y ahora, exento de todo sufrimiento. Pero lo que está diciendo, si sufrimos, con Él vamos a reinar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si le negamos, Él también nos negará. En el creyente no tiene que ver con pérdida de salvación, sino cuando nos presentemos al Señor en recompensas en el tribunal de Cristo. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Si fuésemos infieles, ¿cómo permanece Él? Fiel. Él permanece fiel. Amén. Él permanece fiel. Entonces en eso nosotros podemos confiar, porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque frente a nuestras constantes infidelidades, Él permanece fiel. Porque nosotros de una u otra manera somos infieles al Señor. De una y otra manera nos acordamos de Jesucristo el Señor. Que no lo queramos reconocer es otra cosa, pero muchas veces, hermanos, Jesucristo nos encuentra como infieles. Hasta la manera que respondemos, la manera que hablamos. Porque a veces salen de nuestra boca palabras que no debiesen salir. Hoy día me salió a mí unas palabras que no tenía que haberlas dicho, que no corresponden, hermano, a lo que uno tiene que hacer como creyente. Y ahí en eso somos infieles, pero en esa infidelidad Él permanece fiel con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nos olvidamos tanto. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y muchas veces no nos acordamos de Jesucristo. Él nos conoce tanto que instauró la cena del Señor para que nosotros nos acordemos de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, porque nosotros somos olvidadizos, porque siempre nos olvidamos. Y por lo tanto Jesucristo nos dejó también la cena del Señor. Acordaos siempre de esto. Gloria al Señor. Amén. Que Dios nos ayude, porque no puede negarse a sí mismo. Y se imaginan, Timoteo estaba siendo enseñado constantemente en todo esto. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Nos estamos acordando de Jesucristo? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O cuando de repente nos pasa algo que nosotros no nos gusta, no, que para esto hay muchos que no pueden pasar nada en la iglesia. Porque los que somos miembros de la iglesia somos
pecadores, como es un matrimonio entre esposo y esposa, como son hermanos, podemos encontrarnos con desavenencia, pero qué linda es la doctrina, qué linda es la enseñanza, qué linda es la palabra de Dios cuando nos va ordenando a nosotros, y nosotros como buenos creyentes queremos ser enseñados por la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdate de Jesucristo. Hermanos, para terminar, nos acordamos de Jesucristo. O nos acordamos de Jesucristo, ay, cuando recibí la bendición más gloriosa, cuando me levanté contento, cuando me levanté feliz. O cuando estamos pasando conflictos, tentaciones, luchas en nuestras propias vidas, nos acordamos de Jesucristo. Cuando tenemos que defender el Evangelio, defender la obra del Señor, nos acordamos de Jesucristo. Ese Jesucristo que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que murió, pero resucitó entre los muertos, que nos adoptó. Y eso es lindo, porque si vemos nosotros la libreta que puede tener Jesucristo, aparecemos nosotros adoptados por su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Se imaginan cómo tenía que haber pasado Timoteo para... Por eso decían que Timoteo de alguna manera, algunos dicen que Timoteo quería como no aceptar el reto, no aceptar. Pero Pablo lo llenó de palabras, Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Le damos gracias porque usted es bueno, le damos gracias. Ayúdenos, Señor, para acordarnos de usted, del Evangelio siempre, en todo lugar y en todo momento, para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por estas cartas de Pablo a Timoteo que, Señor, podemos ver cuánto sirven, cuánto está usted obrando, cuánto está usted manifestando, Señor, su voluntad por el Evangelio. Te damos gloria y honra. Gracias, Señor, te pedimos que bendigas los liderazgos, te pedimos que bendigas los pastores, te pedimos que bendigas, Señor, por lo que usted está llamando también a los ministerios, que deben encontrarse de una u otra manera muchas veces como Timoteo, Señor, pero que se acuerden de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de entre los muertos conforme al Evangelio. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.